¿Sabes qué es lo que más paraliza al ser humano? No es la pobreza ni la enfermedad, es el miedo. El miedo al fracaso, a la soledad, a no ser suficiente. Y aunque muchos sonríen por fuera, por dentro llevan un alma herida, temblando, cansada de luchar. Todos deseamos ser felices, todos anhelamos una vida en paz, pero el miedo, ese ladrón invisible, se mete en el corazón, roba la calma, apaga los sueños y siembra dudas por todas partes. Sin embargo, hoy quiero que prestes atención a una verdad que puede transformar tu existencia. Jesús no vino a señalar tus errores, vino a abrazarte con amor. Él no se aleja de ti en medio de tu tormenta, al contrario, se acerca y con ternura te dice al oído: no tengas miedo, yo estoy contigo, yo te sostengo, yo te amo. Y cuando decides confiar en ese amor, algo profundo ocurre, el miedo pierde su fuerza y en su lugar nace una alegría serena, una paz que no depende de lo que ocurre a tu alrededor, sino del dulce saber que estás en las manos del Dios eterno, aquel que nunca falla. Hoy es el día. No postergues más. Deja atrás el miedo y abraza la gracia. Permíteme ahora leerte un pasaje poderoso del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, a partir del versículo 23. La Biblia dice así: despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se atemorizaron. Querido amigo, ahí está el miedo. Ese enemigo silencioso que no toca la puerta para entrar, simplemente aparece y nos invade. Y así les ocurrió a los discípulos. Lo vieron venir, pero no lo reconocieron. Se llenaron de terror y gritaron: un fantasma. Imagínalo por un momento, hombres rudos, pescadores con años de experiencia en el mar, acostumbrados a tormentas, a olas, al peligro. Y sin embargo gritaron como niños asustados, porque el miedo, querido, no respeta edad ni experiencia. No distingue entre fuerte o débil, entre sabio o ingenuo. Entra sin permiso y puede derribar hasta el más valiente. Pero gracias a Dios, Jesús no se aleja del miedo. Él camina sobre las aguas de nuestra angustia, se acerca en medio de la oscuridad y nos extiende la mano. Pero de inmediato Jesús les habló. No gritó, no los regañó. Les habló con la voz que calma tormentas: tened ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Qué palabras, qué consuelo. Esas son palabras que tú también necesitas oír hoy, si estás navegando en mares tormentosos. Entonces Pedro, siempre impetuoso, respondió: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo simplemente: ven. Querido, Jesús nunca complica las cosas. Él no da largos discursos, ni exige condiciones imposibles, solo dice: ven. Y Pedro bajó de la barca y comenzó a andar sobre las aguas. Sí, caminó sobre el mar para ir a Jesús, pero cuando sintió el viento fuerte, tuvo miedo. Y al temer comenzó a hundirse. ¿Y sabes qué hizo? Gritó: Señor, sálvame. Ah, qué oración tan corta, pero tan poderosa. Y al instante, no después de pensarlo, no después de examinar su fe, Jesús extendió su mano, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Qué hermoso, qué profundo. Jesús no lo dejó hundirse. No esperó a que Pedro hiciera méritos. Así es el amor de Jesús, incondicional y presente, dispuesto siempre a rescatarnos. Hoy, querido amigo, es el día de dejar que ese amor transforme tu vida. Queridos amigos, quiero que tomen un momento para reflexionar sobre una verdad poderosa que a menudo pasamos por alto. En las manos de Jesús encontramos compasión, presencia y fidelidad, incluso cuando nuestra fe tambalea. En este relato que compartimos, la palabra miedo se menciona 5 veces. Miedo, 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 miedo. ¿Por qué tanto miedo?, se preguntarán. Porque el miedo es uno de los enemigos más formidables que enfrenta nuestra alma. Fue el primer sentimiento negativo que invadió el corazón humano.
Recuerden, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron. Y cuando Dios los llamó preguntando, ¿dónde estás? Adán respondió, tuve miedo y me escondí. Antes de ese momento no sabían lo que era sentirse amenazados, inseguros o perseguidos. Vivían en perfecta armonía con Dios, con la creación y consigo mismos. Pero al pecar el miedo se instaló como un veneno silencioso, una sombra que ha persistido desde entonces. El enemigo, ese acusador astuto, cruzó los brazos y dijo, no necesito hacer nada más, el miedo se encargará de destruirlos. Y es cierto, mis queridos, el miedo destruye sueños, relaciones, propósito, salud. El miedo paraliza el alma. Por eso el diablo no necesita estar atacándote constantemente. Basta con que el miedo se arraigue en tu corazón y él ya ha ganado terreno. Porque el miedo es la raíz oculta de muchos de nuestros problemas. Puede que no lo notes, pero ahí está. Observa esto. Si no tienes empleo y no puedes encontrar uno, el problema no es solo la economía. Es el miedo que te aprieta el pecho cada vez que envías un currículum haciéndote sentir que no eres suficiente. Si estás lleno de deudas y no sabes cómo pagarlas, el problema no son solo las cuentas. Es el miedo que te impide pedir ayuda, que te hace sentir derrotado antes de empezar. Si tu hogar se está desmoronando, el problema no es solo tu pareja. Es el miedo a perder el control, a no ser amado, a no ser perdonado. Si no puedes dormir por las noches, el problema no es solo la falta de pastillas. Es el miedo que te susurra en silencio cuando las luces se apagan. Si tienes problemas con tu jefe o con tus empleados, el problema no es solo su carácter. Es el miedo que ha endurecido tu corazón, llenándolo de sospechas, orgullo y desconfianza. Queridos, ¿lo ven? El miedo es como un ladrón nocturno que silenciosamente roba todo lo que el amor ha construido. Pero hoy Jesús te dice lo mismo que a Pedro y a los discípulos. Ten ánimo, soy yo, no tengas miedo. Hoy, si clamas, Señor, sálvame, Él no tardará ni un segundo. Extenderá su mano y aunque estés en medio de la tormenta, si su mano te sostiene, tú no te hundes. El miedo, amigos míos, es la raíz de todos los problemas del ser humano. Sí, lo repito, todos. Sin miedo, muchos de los problemas que enfrentamos hoy simplemente no existirían. Y tal vez me digas, pero pastor, usted está exagerando. ¿Exagerando yo? Déjame mostrarte algo. Hace poco, en una universidad en Inglaterra, se realizó un estudio muy interesante. Querían entender por qué hay hombres que son tan mujeriegos que no pueden tener solo una esposa. Tienen una esposa buena, fiel, amorosa. Y sin embargo, ahí están, buscando algo más. ¿Pero qué están buscando realmente? ¿Es un deseo insaciable o quizás un miedo oculto? Un miedo a no ser suficiente, a no ser verdaderamente amados. Mis queridos amigos, reflexionemos juntos sobre un fenómeno que vemos a menudo en nuestra sociedad. Hay hombres que tienen un hogar estable, hijos que son verdaderos tesoros, y aún así buscan otra mujer y luego otra y otra más. En esta sociedad, esos hombres que coleccionan conquistas a menudo son alabados como machos de verdad. ¿No es así? Ese sí que es un verdadero macho, escuchamos decir algunos. Pero, queridos, quiero compartir con ustedes lo que un estudio científico ha revelado. En el fondo, la raíz de este comportamiento es el miedo. Sí, has oído bien, miedo. Miedo de no ser lo suficientemente hombre. Miedo de no sentirse valorado, de no ser visto como alguien digno. Y para compensar esa inseguridad, se embarcan en una frenética carrera para probarse a sí mismos, para afirmarse, para coleccionar conquistas como si eso fuera la verdadera prueba de hombría. Pero quiero que escuchen esto con atención. El verdadero hombre, el que está seguro de su identidad, no necesita demostrar nada a nadie. Aquel que encuentra su seguridad en Cristo camina con firmeza, sin necesidad de mendigar validación en otros brazos. Amigos, el miedo está presente y el miedo puede destruir vidas. Es silencioso pero letal. Es como un veneno invisible que lentamente lo contamina todo a su alrededor. Y si hoy alguno de ustedes está endeudado hasta el cuello, probablemente la raíz de esa situación también sea el miedo. Tal vez te preguntes, pero pastor, ¿qué tiene que ver el miedo con mis deudas? Muchísimo. El miedo de no ser suficiente,
de no tener suficiente nos lleva a decisiones precipitadas, a buscar refugio en lo material, en lugar de encontrar paz en lo espiritual. Así que, amigos míos, los invito a reflexionar sobre el papel que el miedo está jugando en sus vidas, porque una vida guiada por el miedo nunca será una vida plena. Encontremos en Cristo la valentía para enfrentar nuestros temores y vivir con propósito verdadero. ¿Sabes cuál es el verdadero problema? Miedo a que te digan otra vez con ese vestido. Miedo al que dirán, miedo a no encajar. Y lo mismo sucede cuando sales a cenar con amigos. Llega la hora de pagar y tú sacas la tarjeta sabiendo que no hay fondos. ¿Y por qué lo haces? Porque tienes miedo de que los otros piensen que estás en crisis. El miedo, querido, se mete hasta en las decisiones más pequeñas. ¿Y sabes qué es más triste? Cuando el miedo se esconde detrás de la violencia. Un hombre que le pega a una mujer, y Dios quiera que aquí no haya ninguno, es un hombre que jamás se atrevería a enfrentarse a otro hombre. Porque en realidad tiene miedo. Y como no puede golpear al que de verdad lo intimida, golpea a la mujer a la que sí puede controlar. Eso no es fuerza, querido. Eso es cobardía disfrazada de autoridad. Y la raíz sigue siendo la misma, miedo. Nuestro corazón es como un saco lleno de miedos. Miedo a la noche, miedo a apagar la luz, miedo al cementerio, miedo al futuro, miedo al pasado, miedo al rechazo, miedo al juicio ajeno. ¿Has buscado empleo recientemente? Llega el momento de saludar al entrevistador y tu mano está húmeda, sudando. Ya perdiste el empleo antes de comenzar. Y no es porque no estés capacitado. Es porque el miedo habla más fuerte que tu currículum. Pero pastor, ¿qué culpa tengo yo de que me sude la mano? Ninguna. ¿Y sabes por qué te suda la mano? Porque el miedo está metido adentro. Un corazón con miedo suda, tiembla, se encoge, se esconde. Y muchas veces ni lo notamos. Vivimos con miedo como si fuera normal. Pero no fue así desde el principio. Cuando el pecado entró al mundo, entró el miedo. Y entonces el enemigo, ese acusador infame, dijo satisfecho: ya está, ya no necesito hacer nada más. Ellos mismos se van a destruir, el miedo se encargará de eso. Y así ha sido desde entonces. El miedo nos roba la paz, el miedo nos paraliza, el miedo nos enferma. ¿Sabías que muchas personas que viven aterradas de tener cáncer terminan enfermando? ¿Por qué? Porque el miedo es como una profecía que uno mismo se impone. Te vas matando lentamente, incluso estando sano. En lugar de vivir, sobrevives. Querido, vive hoy, confía hoy, sonríe hoy. No dejes que el miedo te arranque la vida que Cristo quiere darte. Y si algún día llega la muerte, vendrá, pero que no te mate antes el miedo de morir. Cristo venció la muerte. Y si Él está contigo, ¿a qué le temes? Hoy en día, querido, hay personas que entran en un régimen alimenticio saludable y eso está muy bien. Claro que sí. Dios nos dio el cuerpo y debemos cuidarlo, honrarlo como templo del Espíritu Santo. Pero también hay gente que vive obsesionada, no por salud, sino por miedo. Tienen tanto miedo de enfermarse que terminan enfermándose de tanto miedo a enfermarse. Que si la leche hace mal, que si el queso da alergia, que el huevo sube el colesterol, que la lechuga puede tener bacterias, todo hace mal. Y viven angustiados, controlando cada bocado, cada sorbo, cada ingrediente. Y lo peor, querido, es que ese estrés, ese miedo constante, termina enfermándolos más que cualquier comida. La raíz del problema sigue siendo la misma, el miedo. Pero mira lo que pasa cuando Jesús entra en la escena de la vida de una persona. Cuando tú te encuentras con Cristo, o mejor dicho, cuando Él te encuentra a ti, lo primero que hace no es juzgarte, ni exigirte, ni señalarte. Lo primero que hace es darte paz. Paz en el corazón, paz en medio de la tormenta. Paz que no depende de las circunstancias. Romanos 5, uno dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y sabes qué es la paz? Es lo opuesto del miedo. Cuando el ser humano pecó, el diablo metió en su corazón el miedo. Pero cuando Jesús entra en tu vida, saca el miedo y coloca la paz. Y la paz, querido, no es solamente una emoción bonita. La paz es confianza. La paz es seguridad. La paz es saber que no estás solo. Esa noche
En el mar de Galilea, Jesús les dio esa lección a sus discípulos. Estaban en medio de una tormenta. La noche era oscura, el cielo rugía con truenos, caía la lluvia como cascadas, el viento golpeaba con furia y las olas eran tan altas que el agua ya estaba entrando a la barca. Ellos pensaban que iban a morir. Ahora imagina que tú y yo hubiéramos aparecido esa noche sobre el agua, nos acercáramos al barco y preguntáramos: ¿cuál es el problema, hermanos? ¿Sabes qué nos dirían? El problema es la oscuridad, la lluvia, el viento, las olas. Pero ese no era el problema real. Y aquí viene la gran lección que esta historia nos deja. Los seres humanos casi nunca identificamos la raíz verdadera de nuestros problemas. Siempre creemos que el problema está afuera. Mi problema es mi esposa. Mi problema es mi esposo. Mi problema es mi jefe, mi vecino, mis hijos. Mi problema es que no tengo documentos. Mi problema es el gobierno, la crisis, el dólar, la inflación. Pero querido, en el 90% de los casos, y me atrevería a decir en el 99%, el problema no está afuera, está dentro, está en el corazón, está en el miedo. Sí, había tormenta esa noche. Sí, llovía, tronaba, relampagueaba. Sí, las olas eran gigantescas. Pero nada de eso era el verdadero problema. El problema era el miedo en sus corazones. Y fíjate en algo asombroso. Los discípulos sabían que solo Jesús podía salvarlos. Oraban: Señor, ayúdanos, sálvanos, Señor. Y cuando Jesús finalmente aparece, se asustan más todavía. Es un fantasma, gritan. Increíble. Clamaban por Jesús, pero cuando Jesús se les aparece, el miedo los hace confundir al Salvador con un espectro, porque eso hace el miedo. Te ciega, te embriaga, te hace perder el juicio. Y el miedo llevado al extremo se llama pánico. Yo recuerdo, querido, una vez venía en avión desde Madrid a Brasil, viajaba tranquilo, durmiendo, y de repente el avión cayó en un vacío de aire. Parecía que el cielo se había abierto y el avión caía. El estómago se te sube a la garganta, el corazón late como un tambor, y tú piensas: aquí se acaba todo. Oh, no. ¿Y sabes lo que hizo la gente? Quiso correr hacia la puerta del avión. ¿Para qué? ¿A dónde pensaban ir? ¿Iban a saltar a 11 metros de altura? Pero el miedo, querido, embrutece. Cuando el miedo se apodera de ti, pierdes la lógica, pierdes el control, pierdes la cabeza. Y ese miedo extremo, ese miedo bruto se llama pánico. Cuando yo tenía 13 años vivía en Perú. Recuerdo que un día hubo un partido de fútbol. El estadio estaba repleto, 50 personas. Algo sucedió, nadie sabe bien qué fue, y la gente quiso salir toda al mismo tiempo. Pero las puertas estaban cerradas. Las primeras filas se estrellaron contra los portones de fierro y la masa humana, sin pensar, siguió empujando, aplastando, gritando. Murieron más de 20 personas. Una tragedia terrible causada por el miedo, no por el enemigo, ni por el fuego, ni por un terremoto, solo por miedo. Recuerdo que entrevistaron a un joven de 15 años que había salido ileso. Le preguntaron: ¿cómo te salvaste? Y él respondió: yo me subí a la galería y desde arriba los veía empujarse unos a otros, morir unos sobre otros, y yo estaba tranquilo. ¿Sabes por qué se salvó? Porque no se dejó dominar por el pánico. Querido, el miedo no solo te hace daño a ti, también daña a los que te rodean. El miedo desata lo peor del ser humano. Por eso Cristo no vino solo a darnos una religión, vino a darnos paz. Una paz que expulsa el miedo, que rompe las cadenas, que sana el alma. Y hoy esa paz está disponible para ti. Solo tienes que decir: Señor, ya no quiero vivir gobernado por el miedo. Quiero vivir abrazado por tu paz. Permítanme contarles una historia que nos invita a reflexionar profundamente sobre cómo enfrentamos nuestras propias tormentas. Hay una vieja frase que dice: te ahogas en un vaso de agua fría. ¿Cómo es posible, me pregunto, que podamos sentirnos abrumados por algo tan pequeño? Sí, es comprensible sentir dolor y tristeza, pero debemos recordar que somos hijos de Dios, creados con propósito y fuerza. No estoy aquí para minimizar tus problemas o el drama que estás viviendo. Todos enfrentamos desafíos que a veces parecen insuperables. Pero recordemos que lo que puede parecer pequeño para uno o para otro puede ser una montaña infranqueable.
Y ahí está el corazón de nuestra comprensión y compasión hacia los demás. Nunca debemos reírnos de la tragedia ajena. Recuerdo el día en que una joven de 15 años vino a mi oficina, una flor a punto de florecer en su juventud. Con lágrimas en los ojos me confesó que quería terminar con su vida porque estaba embarazada y no sabía cómo enfrentar a sus padres, quienes tenían todos sus sueños puestos en ella. Sentía que la única salida era la muerte, pero ni siquiera tenía el valor para hacerlo. Queridos, ¿cómo puede una joven sentir tan desesperadamente que no hay salida? Le dije, hija, la única salida es la verdad. No importa cuán dolorosa sea, la mentira solo pospone y agrava el problema. Sí, enfrentar la verdad es difícil. No estoy diciendo que al revelar su situación sus padres la recibirían con abrazos y felicitaciones. Pero después de las lágrimas y los gritos son ellos quienes estarán a su lado, quienes la ayudarán a encontrar un camino. Sus problemas eran complejos. Estaba embarazada de un hombre casado, el mejor amigo de su padre. Qué drama tan profundo. Pero incluso en las situaciones más oscuras, la verdad y la transparencia son nuestros aliados, porque solo la verdad puede liberarnos y guiarnos hacia el amor y la gracia de Dios. Reflexionemos sobre esto en nuestras propias vidas. Tal vez estás enfrentando un hogar roto, un hijo atrapado en las drogas, o luchas con la incertidumbre de tu estatus legal. Cualquiera que sea tu situación, el miedo puede magnificar el problema haciéndolo parecer insuperable. Pero recuerda, no estás solo. El amor y la gracia de Dios están siempre presentes, listos para sostenerte. No minimizo tu dolor, pero te insto a enfrentar la verdad con valentía y a buscar el consuelo en el amor eterno de nuestro Padre Celestial. Porque al final es el amor, la comprensión y la verdad lo que nos sana y nos da esperanza. Permítame llevarlos a un momento de reflexión profunda, donde las emociones y la fe se entrelazan de manera mágica. A menudo sentimos que nuestros problemas son enormes, como montañas imposibles de escalar. Pero, ¿es realmente así? ¿O es el miedo quien amplifica nuestras dificultades? En este instante, tal vez tu corazón esté inundado de temor, y ese temor es como una venda que te impide ver la realidad. Imagina por un momento que estás jugando al fútbol, pero no ves el balón ni a tus compañeros. ¿Por qué? Porque el miedo nubla tu visión, te hace correr sin dirección, te lleva a tropezar una y otra vez. Como la selección de Brasil, que en un momento crucial perdió ante Holanda en el Mundial, no por falta de habilidad, sino porque el miedo se apoderó de su espíritu. El miedo es como estar en un cuarto oscuro, con los ojos vendados, chocando contra paredes invisibles. Vas de un lado a otro, cayendo, lastimándote, y lo peor de todo, en tu desespero pisas a quienes más amas, tu esposa, tus hijos, tus amigos. Pero ¿qué hace Jesús cuando entra en tu vida? Él quita esa venda y de repente ves los puertos seguros, ves la luz que siempre estuvo ahí. Muchos creen que la religión es una fórmula mágica. Estoy desempleado, voy a la iglesia y salgo con trabajo, estoy enfermo y salgo curado. Pero Dios no es un genio de la lámpara. Dios es soberano y su poder no está condicionado a nuestras peticiones. Siempre le digo a la gente, no le quiten a Dios el derecho de ser Dios. Si Él quiere, puede hacer que el sol brille en este mismo instante. En los tiempos de Cristo había muchos enfermos, pero no todos fueron sanados. ¿Por qué? Porque el verdadero milagro no siempre es físico, sino espiritual. Dios cura el miedo, y cuando el miedo desaparece, somos capaces de enfrentar nuestros desafíos con valentía y fe. Recuerden aquella noche en el mar cuando Jesús caminó sobre las aguas. No calmó la tormenta de inmediato, sino que le dijo a sus discípulos, no tengan miedo. En ese instante el miedo fue arrancado de sus corazones y reemplazado por una paz indescriptible. Pedro, quien antes era un cobarde, se levantó con la fuerza de un gigante y caminó sobre el agua desafiando las olas y el viento. Así que, queridos amigos, cuando el miedo intente gobernar tu vida, recuerda que Jesús está a tu lado, listo para quitar la venda de tus ojos y llenarte de paz y amor. Confía en Él y permite que su luz guíe tus pasos, incluso en medio de la tormenta. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que toca el corazón y nos recuerda la inmensa gracia y amor de Jesús. Imagina estar en medio de una tormenta, sintiéndote perdido y sin esperanza. Pero cuando Jesús entra en tu vida, todo cambia. Él te cura, te guía hacia el mejor empleo y te abre los ojos para ver soluciones donde antes solo veías problemas.
Eso es lo que sucedió con una joven valiente que llegó a los Estados Unidos desde México, cruzando el río y caminando por el desierto, con un título universitario en administración de empresas que parecía no tener valor en este nuevo país. Esta joven, aunque inteligente y capaz, pasó 10 años limpiando casas por 8 la hora. No hablaba inglés con fluidez y los documentos que necesitaba para prosperar no estaban a su alcance. Pero amigos míos, Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos. No es su deseo que vivamos toda nuestra vida en la escasez. Dios nos llama a levantarnos con una santa rebeldía, a clamarle y entregarle nuestra vida para que Él nos muestre su propósito. Una noche, esta joven escuchó un mensaje que le abrió los ojos. Su verdadero problema era el miedo. Decidió enfrentarlo, rogando a Dios que la liberara. Y así fue. Dios la liberó del miedo. Al domingo siguiente compró el periódico y encontró un anuncio de empleo en una cadena de tiendas buscando a alguien con su formación. Aunque su título no era reconocido, ella confió en Dios y se presentó. Fue una de más de 1000 aspirantes, pero su fe y determinación la hicieron destacar. Las preguntas del examen requerían desarrollar conceptos y resolver problemas, y ella lo hizo de manera excepcional. Logró el primer lugar en el examen escrito y fue la primera en ser llamada a la entrevista personal. Aquellos que la evaluaron quedaron impresionados por su habilidad y por la luz que irradiaba. Esta historia nos recuerda que con Jesús no hay obstáculo insuperable. Nos invita a reflexionar. ¿Estamos dejando que el miedo nos detenga? ¿Estamos confiando plenamente en el amor y la gracia de Dios? Invitemos a Jesús a nuestros corazones y permitámosle transformar nuestras vidas. Que su amor nos inspire a luchar por el propósito que Él tiene reservado para nosotros. Mira, permíteme que te cuente una historia inspiradora, una de esas que nos recuerdan el poder del amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Una mujer llena de determinación y valentía se presentó a una entrevista de trabajo. Mira el criterio de esta mujer, dijeron, es justo lo que necesitamos. La llamaron y ella llegó con la seguridad de que podía enfrentarse a cualquier desafío. Sin embargo, al comenzar a hablar, se dieron cuenta de que no hablaba inglés. En otro tiempo ella habría bajado la cabeza y admitido con vergüenza su falta de conocimiento. Pero esta vez levantó los ojos y con confianza dijo, no hablo inglés, pero estoy dispuesta a aprender. Los hombres la miraron con escepticismo, pensando que necesitaban a alguien que ya hablara el idioma. En otras ocasiones ella podría haber salido de allí pensando, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me escucha? Pero ahora su corazón estaba libre del miedo. Salió de la oficina y oró, Dios mío, si esta puerta se cierra, es porque tienes una mejor para mí. 2 meses después, la llamaron de nuevo. Después de entrevistar a otros candidatos, se dieron cuenta de que nadie tenía su criterio. Decidieron invertir en ella, ofreciéndole 6 meses para estudiar inglés con un profesor particular. Con su inteligencia dijeron, ella puede redactar bien y pronto escribirá en inglés con la misma fluidez. Cuando le pidieron sus documentos, en vez de sentirse abrumada, con valentía dijo, no tengo documentos, pero ustedes son una gran empresa y pueden ayudarme a regularizarlos. Ya no hablaba desde el miedo, sino con la convicción de alguien que sabe que es un hijo de Dios, un príncipe o princesa en este mundo. Ella compartió su fe diciendo, soy cristiana y encontré en la Biblia que un día Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra. Yo vine a esta tierra extraña y si ustedes me bendicen, mi Dios que está en los cielos los bendecirá a ustedes. Y así fue. La contrataron. Hoy es una gran ejecutiva en una cadena de tiendas. La mujer que una vez no tenía documentos, ni inglés, ni título. El verdadero problema nunca fue el inglés, los documentos o el título. El verdadero problema era el miedo. Y cuando ella se entregó a Jesús, Él la liberó de ese miedo. Ahora, vamos a sumergirnos en otro capítulo del Salmo 119, que es el más largo de la Biblia y tan rico en sabiduría. No sé si les he dicho, pero tengo 176 sermones sobre este salmo y aún no los he predicado todos. El mensaje de esta noche es impresionante. Vamos a estudiar la estrofa número 15. Que este estudio nos inspire a todos a dejar atrás nuestros miedos y confiar en el amor y la gracia de nuestro Señor. Versículo 113. Aborrezco a los hombres hipócritas,
Al reflexionar sobre este versículo, recordemos que en el pasado el evangelismo tenía un enfoque diferente. El evangelista se sentaba con papel y pluma intentando descubrir qué mensaje transmitiría, qué palabras moverían los corazones hacia el bautismo. Pero, ¿qué fuerza puede tener un sermón nacido en la mente humana comparado con uno que se origina en la mente de Dios? Esta es una lección que debemos recordar siempre y que intento transmitir a los jóvenes pastores. El mensaje más poderoso proviene del texto bíblico donde encontramos la sabiduría divina. Imaginemos que esta noche estamos llamados a bautizar. ¿Quién está más interesado en nuestra renovación, en nuestra nueva vida, si no es Dios mismo? En la palabra de Dios encontramos el mejor bosquejo para un sermón evangelístico. Cuando Dios te llama al bautismo, te muestra que este acto trae innumerables beneficios. Te ayuda a crecer, a encontrar felicidad, a mejorar tu matrimonio, tus relaciones familiares e incluso tu vida financiera. Porque Jesús desea tu felicidad. Y si hay alguien que anhela verte feliz, es Él. A veces los agnósticos creen que Dios creó al ser humano y luego lo abandonó. Pero no dejemos que ese pensamiento entre en nuestras mentes y corazones. Dios no solo nos creó, sino que cada día se preocupa por nosotros. Quiere ser parte de nuestra vida, de nuestros sueños y desea llevarnos a grandes alturas. La clave está en su palabra. Al seguir sus consejos, todo irá bien. Tus sueños se realizarán, tu vida será plena. Dios quiere que prosperes y tengas salud, porque ¿de qué sirve la prosperidad sin salud? Él nos ama y desea lo mejor para nosotros. Ahora bien, volvamos al versículo 113. Aborrezco a los hombres hipócritas. Uno podría preguntarse qué mensaje podría surgir de esto. Hay dos palabras que necesitamos analizar: aborrecer e hipócritas. Recordemos que la Biblia no fue escrita en español. El salmista escribió en hebreo. Para que pudiéramos entender este mensaje divino, alguien que conocía hebreo y español tuvo que traducirlo. Nosotros como pastores pasamos años formándonos en teología, aprendiendo a entender y transmitir estos mensajes profundos. Así que mientras meditas en estas palabras, pregúntate: ¿cómo puedo aplicar estos principios en mi vida diaria? ¿Cómo puedo dejar que la palabra de Dios moldee mi camino? Dios está contigo, deseando guiarte hacia la plenitud y la paz. Respondamos a su llamado con fe y determinación. Cuando nos preguntamos qué estudian tanto esos pastores en la universidad durante 8 largos años, nos adentramos en un viaje de descubrimiento y comprensión. Estudiamos muchas cosas, algunas de ellas incluyen un poco de hebreo y un poco de griego. No es que hablemos fluidamente estos idiomas, al menos yo no lo hago, pero nos sumergimos en ellos, porque la Biblia fue escrita originalmente en hebreo y griego. Para captar el verdadero sabor de lo que Dios nos está comunicando, necesitamos ir más allá de una versión traducida y acercarnos al original. Aquí es donde enfrentamos un desafío de traducción, porque a menudo el sentido profundo de las palabras se pierde. Por ejemplo, un versículo puede decir: aborrezco a los hombres, pero ¿qué significa realmente aborrecer para nosotros? Es un sentimiento negativo, casi de enemistad. Sin embargo, en hebreo no se habla de aborrecer. El verbo sone significa más bien me da pena o me duele. Es un sentimiento de compasión, no de desprecio. El salmista dijo que le daba pena ver hipócritas. Pero ¿qué entendemos por hipocresía? Para nosotros un hipócrita es alguien con dos caras, alguien que te saluda amablemente pero luego te critica a tus espaldas. Sin embargo, en el hebreo original la palabra sef no significaba eso. No se refiere a una persona de dos caras, sino a una persona de dos mentes, una persona indecisa que no sabe si ir por un lado o por el otro. Piénsalo. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos encontrado parados en lo alto de un muro sin saber si saltar hacia un lado o hacia el otro? Pasaron días, semanas, incluso años y todavía no habíamos tomado una decisión. Este hombre de dos mentes es aquel por quien se compadeció el salmista. Porque no hay mayor tristeza que vivir sin propósito, sin dirección. Para entender mejor, vayamos al libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 21, donde Elías se acercó al pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo dudaréis entre dos opiniones? Aquí es donde encontramos la esencia de la indecisión, de vivir sin compromiso.
En este mundo lleno de distracciones y caminos inciertos, recordemos siempre que el amor y la gracia de Dios nos llaman a tomar decisiones con fe y valentía. No tengamos miedo de elegir, de comprometernos, porque en cada elección hecha con amor encontramos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Mientras estás dudando entre dos pensamientos, ese dicho realmente resuena profundamente. Dudarás entre dos opiniones es una frase fuerte en hebreo que significa ¿cuánto tiempo dudarás? ¿Cuánto tiempo dudarás? ¿Cuánto tiempo dudarás sin saber qué camino tomar? Es como estar en una encrucijada y no poder tomar nunca una decisión. Elías, con la fuerza de un profeta ferviente, nos dice: si el Señor es Dios, seguidle, pero si es Baal, seguidle a él. Parecía enojado y eso era natural. Por el contrario, el salmista dice: tengo compasión de esa gente. Pero si Elías hubiera sido el que escribió este texto, tal vez habría dicho: eso me enoja, porque encontraba inaceptable esa vacilación. El profeta habló al pueblo y preguntó: ¿hasta cuándo tendréis dos cabezas? ¿Hasta cuándo dudaréis? ¿Hasta cuándo permaneceréis en el muro? Es un llamado a la acción, un llamado a la integridad. Si el Señor es Dios, seguidle. Pero si es Baal, entonces seguidlo. ¿Y qué hizo la gente? Mira lo que está escrito. No dicen nada. Continuaron subiendo la pared vacilantemente. El salmista siente compasión por la gente indecisa y hay una razón profunda para ello. La indecisión es destructiva. Es destructivo porque Dios nos creó como seres humanos perfectos y completos para que podamos ser felices en todo lo que hacemos. Pero para lograr esto debemos hacerlo con todo nuestro ser, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro cuerpo. Sin embargo, a menudo vivimos con tanta prisa que la acción se dispersa. Déjame darte un ejemplo. A veces estamos tan preocupados por un problema que cuando llega el momento de comer, nuestro cuerpo está allí, pero nuestra mente está en otro lugar resolviendo el problema. Esta división conduce a problemas de salud como úlceras causadas por la ansiedad y la escisión de nuestro ser. La división es cruel porque cuando la generamos ya no valoramos lo que hacemos. Es el dilema de un hombre cuando intenta compartir su amor con muchas mujeres. No tiene paz, vive en la miseria y piensa que más mujeres llenarán su vacío. Pero Salomón en su apostasía no entendió que para llenar el vacío no se puede dividir el corazón. Tienes que entregarlo todo a una sola persona. Así es como se llena el vacío. Un poquito aquí, un poquito allá, simplemente abre las heridas internas que sangran y no te dejan descansar, no te dejan dormir. Te preguntas: Dios mío, ¿qué me está pasando? Y sientes ganas de llorar sin saber por qué. Viajas a Europa, gastas todos tus ahorros en un viaje, pero cuando regresas, la sensación de vacío sigue ahí. Hermanos, la verdadera paz y plenitud vienen de la entrega total a nuestro Señor. No hay mayor amor ni gracia que el amor o la gracia que Dios nos da. Él es nuestro amparo y fortaleza. No dudes entre dos pensamientos. Entrega tu corazón a alguien que realmente pueda llenarlo. Que el amor y la gracia de Dios te guíen hacia la plenitud y la paz interior. A veces la vida nos pone en situaciones que simplemente nos hacen querer llorar. Pero ¿no deberíamos encontrar alegría en medio de la tristeza? A menudo nos sentimos ansiosos, divididos entre nuestro yo presente y nuestro yo futuro. Tomar una decisión no es tarea fácil, lo sabemos. Es un paso que requiere valentía porque significa salir del status quo, de esa zona de confort en la que hemos vivido. Es dejar atrás lo que siempre hemos conocido para aventurarnos hacia lo desconocido. Y ahí, queridos amigos, es donde se manifiesta la verdadera fe y confianza en la gracia y el amor de Dios. Imaginen a un niño aprendiendo a caminar. Cada paso es incierto y lleno de miedo. Sin embargo, el niño sigue adelante confiando en que sus padres estarán ahí para sostenerlo si cae. Así es la vida con Dios. Él está allí, con los brazos abiertos, listo para guiarnos y levantarnos cuando tropezamos. La verdadera felicidad y paz se encuentran cuando entregamos nuestras vidas completamente a Él, confiando en su amor y en su plan perfecto para nosotros. Así que pregúntate hoy, ¿hacia dónde te diriges? Porque en esa decisión y en la entrega total a la voluntad de Dios encontrarás la verdadera felicidad y plenitud. Quiero hablarles desde el corazón, desde ese lugar donde todos guardamos nuestros miedos y sueños más profundos.
Es natural sentir temor ante lo desconocido. ¿Cuántas veces nos encontramos frente a ese muro invisible que nos impide avanzar? Ese muro representa lo conocido, lo que nos da una falsa sensación de seguridad. Pero ¿qué hay del otro lado? Es un misterio y muchas veces tenemos miedo de dar ese salto, de caer en lo incierto. Sin embargo, queridos, el crecimiento solo es posible cuando nos atrevemos a avanzar, incluso si eso significa enfrentar el dolor. Desde que el pecado entró en este mundo, el dolor se ha convertido en una parte inevitable de nuestro aprendizaje. Como padres, deseamos que nuestros hijos aprendan sin sufrir, pero la vida nos enseña que las lecciones más valiosas a menudo vienen acompañadas de lágrimas y desafíos. Piensen en un niño pequeño, apenas de 1 o 2 años. Le advertimos, no pongas la mano en el fuego porque quema, pero hasta que no lo experimenta por sí mismo, no comprende realmente. Nosotros no somos tan diferentes de ese niño. Para crecer, para encontrar la felicidad y tomar decisiones valientes, debemos estar dispuestos a adentrarnos en lo desconocido, a aceptar que el dolor puede ser un maestro invaluable. Sin embargo, el ser humano evita el sufrimiento a toda costa. Inventamos excusas y racionalizamos nuestras decisiones, muchas veces sin darnos cuenta de que el miedo al dolor es lo que realmente nos detiene. Pero amigos, si no avanzamos hacia lo desconocido, nos quedaremos viviendo la misma vida de siempre. Dios, en su infinita misericordia, desea llevarnos a alturas nuevas, a experiencias transformadoras. Para alcanzar esas alturas, debemos confiar en Él, en su amor y su gracia. El versículo 14 nos recuerda: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. En el hebreo, la palabra escondedero se refiere a un lugar de refugio seguro, como el huequito donde el ratón se esconde del gato. Dios es nuestro refugio, el lugar seguro donde encontramos protección y fortaleza. Permítanme invitarlos a reflexionar sobre esto. En cada paso que damos hacia lo desconocido, Dios está con nosotros. Su amor nos envuelve y su gracia nos sostiene. No temamos avanzar, porque al final del camino encontraremos la paz y la plenitud que solo Él puede ofrecer. Confíen en su palabra y permitan que su amor los guíe hacia nuevas alturas. Eso exactamente significa, queridos amigos, que el español, aunque hermoso, a veces es limitado para expresar la profundidad de ciertos pensamientos. Sin embargo, el hebreo, el griego y el portugués son lenguajes increíblemente expresivos que nos ayudan a captar mejor lo que el Salmo nos transmite. Imagínate que estás en la cima de un muro y ¿a dónde debes ir? Al pequeño escondite, ese huequito donde el ratón se refugia para que el gato no lo atrape. Aunque el ratón no sea la figura más simpática, todos nosotros somos como esos pequeños ratoncitos. Hay un gato enorme, un león, que la Biblia describe como un león rugiente, ansioso por devorarnos, deseando destruir nuestras vidas. Este león no se conforma con poco. Su placer es destruir a tus hijos, arruinar tu familia, deshacer tus logros financieros. Imagina que has encontrado a la pareja ideal y justo un mes antes de tu boda todo se derrumba, o que te retrasan tus documentos importantes haciéndote sentir inseguro. Ese león quiere que camines con miedo, que vivas en constante dolor, que sufras junto a aquellos a quienes más amas. En esta vida ese enemigo ronda como un león rugiente y hambriento, y tú frente a él no eres más que un pequeño ratoncito. Si permaneces en el muro, el león te atrapará. Por eso el texto te invita a saltar del muro y refugiarte en el huequito donde el ratón se esconde. Observa la imagen encantadora que nos presenta este salmo. Imagina al ratoncito en su escondite. La entrada es tan pequeña que ni siquiera la mano del gato puede alcanzarlo. Desde allí, el ratoncito observa al gato esperando afuera, pero se siente tranquilo y seguro. Puede que el gato espere todo lo que quiera, pero el ratoncito sabe que está a salvo. Querido amigo, esa es la maravillosa imagen que Dios te presenta esta noche. En los brazos del Señor Jesucristo estás seguro. Afuera puede haber tormentas, huracanes, desempleo, persecuciones, pero tú estás protegido en los brazos del Señor Jesús. Ahora quizás te preguntes, ¿qué significa realmente estar en los brazos del Señor Jesús? Muchas veces tendemos a romanticizar la idea diciendo: oh Señor, me entrego a tus brazos. Pero ¿dónde está Jesús y dónde están sus brazos? Los brazos del Señor no son físicos, sino que son su amor incondicional, su gracia infinita y su presencia constante en nuestras vidas.
cuando te refugias en su amor. Encuentras paz en medio de la tormenta, fuerza cuando te sientes débil y esperanza cuando todo parece perdido. Así que te invito a que reflexiones sobre esto y te sientas inspirado a buscar. Los únicos árboles que logran sobrevivir en el desierto son las palmeras. ¿Te has preguntado por qué? Mientras que la mayoría de los árboles extienden sus raíces horizontalmente, la palmera dirige sus raíces hacia abajo en una búsqueda incansable de agua. Baja 1 metro, 2 metros, hasta que encuentra el agua que la sustenta en el fondo de la tierra. Es esa agua la que la mantiene verde, la que le permite producir cocos para saciar la sed del peregrino que atraviesa el desierto, quien está al borde de la desesperación. El secreto de la palmera está en la profundidad de su relación con la tierra. Así también es la vida del cristiano, que no se deja vencer por las adversidades. Es aquel que echa sus raíces profundamente en Dios. No confía en el dinero, en la casa, en la juventud, en la familia, en el poder, en el gobierno o en el empleo. No, sus raíces están firmemente plantadas en la fe en Dios. Y cuando llegan las tormentas, aunque parezca que el mundo te ha derrotado, aunque puedas caer y tocar el suelo, te levantas, porque como dice el salmista, en Dios he confiado. Él es quien te sustenta, quien te mantiene firme. Querido amigo, esta noche quiero invitarte a vivir una vida de victoria. Permíteme repetir lo que siempre digo, algo que seguiré diciendo mientras viva. Mi hijo un día me dijo: papá, ya sé lo que vamos a poner en tu lápida si descansas antes de que Cristo vuelva. Y le pregunté qué sería. Me respondió: tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Desde pequeño, mi hijo, quien ahora es abogado, me acompañaba a la iglesia para escucharme predicar. Me contaba que una de las cosas que más le impactaba era escucharme decir: tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Y cuando mi hijo cayó, cuando fue herido y el enemigo le decía que estaba acabado, recordaba esas palabras: tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Cuando te digo esto noche tras noche, no es solo una frase de predicador, es porque realmente eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Así es como Dios te ama. Puedes estar lejos de Él ahora mismo, pero Él te sigue amando. Puedes estar viviendo en pecado y aún así su amor por ti permanece inquebrantable. Tú puedes haber permanecido 2, 3 años indeciso, luchando con tus pensamientos y emociones, pero recuerda, querido amigo, Él te ama más allá de toda duda. No hay nada en este mundo que puedas hacer para que Dios deje de amarte, porque tú eres lo más precioso que Él tiene y su deseo más profundo es que encuentres la felicidad verdadera. Imagina una palmera en medio de una tormenta. Puede ser golpeada por los vientos más feroces, pero nunca es derrotada. Así quiere Dios protegerte. El enemigo puede intentar herirte, pero jamás podrá vencerte. La única manera de ser así de fuerte es refugiarte en su palabra. Por eso te dice: con amor, hijo, no te quedes ahí arriba en la incertidumbre. Baja del muro de tus dudas. Toma tu decisión. Abraza la vida que Él ha soñado para ti. Hoy es un día especial, un día de buenas nuevas. Es un día de decisión. Si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Este es el momento. Ahora, no hay tiempo que perder cuando se trata de abrir tu corazón al amor y la gracia de Dios. Quiero enviar un saludo cariñoso a todos ustedes, mis amigos, que son miles de personas que me acompañan a través de mi página web, ministeriobullón.com. Esta noche el mensaje está siendo transmitido por la página de la iglesia y por mi página. Sé que hay personas en Europa y en los 5 continentes sintonizadas, a pesar de la diferencia horaria, y eso me llena de gratitud. Esta semana voy a predicar una nueva serie, Jesús, la plenitud. Hoy, mañana y pasado mañana exploraremos diferentes aspectos de su vida y su obra maravillosa. Esta noche hablaremos de cuando Jesús dijo: yo soy el camino. Mañana yo soy la verdad. Y pasado mañana yo soy la vida. Analizaremos cómo estos elementos pueden transformar tu vida. Vamos al texto bíblico en San Juan, capítulo 14. Permíteme leer desde el versículo 1 hasta el 6. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, entonces creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, queridos. Qué necesario, qué indispensable, qué esencial es conocer el camino. Reflexionemos juntos sobre esto y permitamos que su amor nos guíe siempre. Ustedes están aquí esta noche porque conocieron el camino para llegar, pero tal vez hay alguien que enfrentó dificultades para encontrarlo. Imaginen a alguien que, deseando estar aquí, se encuentra perdido, llamando al pastor y preguntando cómo llegar a la iglesia. En la vida es esencial reconocer el camino para alcanzar cualquier destino significativo. Para construir un hogar feliz, prosperar financieramente o criar hijos saludables y orgullosos de su patria, su sociedad, su iglesia y su familia, hay que conocer el camino. Reflexionemos sobre las relaciones humanas. Para vivir en armonía con vecinos, colegas, jefes, empleados e incluso con nuestra pareja, es vital saber el camino correcto. Hay un camino para todo, una manera correcta entre muchas equivocadas. Piensen en las personas que trabajan desde el amanecer hasta el anochecer y a pesar de su esfuerzo no logran el éxito. Parece que cuanto más trabajan, menos funcionan las cosas. Conozco parejas que se casaron con el sueño de un hogar feliz. Se esfuerzan, luchan, hacen todo lo posible, pero cuanto más lo intentan, más se desmorona su matrimonio. También he encontrado padres que invirtieron todo, dieron tiempo y cariño para que sus hijos crecieran sanos y felices. Sin embargo, algunos jóvenes caen en las drogas, la prisión o la delincuencia. Estos padres, con lágrimas en los ojos, me preguntan: ¿dónde fallé, pastor? ¿Hice todo lo correcto? ¿Qué pasó? El punto es que para ser próspero, feliz y realizado, no basta con el esfuerzo humano. No es suficiente querer, esforzarse ni luchar. Hay que conocer el camino porque si no lo conoces, lucharás, envejecerás y morirás sin alcanzar lo que deseas. Simplemente porque no conoces el camino. Ahora bien, detengan su mirada en el texto que acabo de leer esta noche. Comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón. En hebreo, turbar significa entristecer. No dejen que su corazón se entristezca. Aquí, en este mensaje, encontramos un recordatorio del amor y la gracia de Dios. Es un llamado a buscar el camino correcto, el camino que nos lleva a la paz y la plenitud, el camino que solo podemos descubrir a través de la fe y el amor divino. Pregúntense: ¿conozco yo ese camino? ¿Estoy dispuesto a dejar que el amor de Dios guíe mi vida? Enfrentamos la pregunta inevitable: ¿cómo no entristecerse en un mundo lleno de dolor, tristeza, muerte, enfermedad, traición y violencia? Quizás esta noche, mientras comparto estas palabras, estoy hablando con alguien que ha sido traicionado por su mejor amigo, por la persona en quien más confiaba. Y aunque el tiempo pasa, esa herida sigue abierta, sin cerrarse en tu corazón. No encuentras la felicidad, deseas perdonar, pero sientes que no tienes la fuerza para hacerlo. La traición parece más grande que tú, más grande que tu deseo de perdonar. Imaginemos por un momento a una persona que desde niño fue abusada o maltratada. Las heridas psicológicas y emocionales aún laten en su interior, impidiéndole ser plenamente feliz. Quizás estas heridas no permiten que sea un buen esposo, una buena esposa, un buen padre o madre. Recuerdo una conversación con un hombre que maltrataba a sus hijos. Al principio me dijo: no se meta en mi vida, yo sé lo que hago. Pero luego, al abrir su corazón, comenzó a llorar y confesó: pastor, usted no sabe cómo me trataron cuando era niño. Ahí estaba el ejemplo claro de alguien que como adulto no desea hacer lo que hace, pero las heridas del pasado son más fuertes que su voluntad. Existen personas derrotadas por la vida porque desde niños se les dijo que no valían para nada. Y hoy, como adultos, su inconsciente sigue repitiéndoles esas mismas palabras: no sirves para nada. Luchan, se esfuerzan, pero no logran liberarse. Sin embargo, en medio de todo esto viene Jesús y nos dice que no nos entristezcamos. Sé que es difícil no entristecerse en un mundo de tanto dolor y muerte. Esta misma semana nuestra iglesia perdió a 2 seres queridos. El jueves pasado, la hermana de la esposa de mi hermano mayor despertó con un dolor en la columna. Se sentía mal, no podía moverse y fue llevada al hospital.
Le hicieron una radiografía y descubrieron un tumor en el pulmón. Murió el jueves. ¿Cómo no entristecerse? Anoche hablé con mi hermano mayor, destrozado por la pérdida. Y en momentos como estos es cuando más necesitamos recordar que el amor y la gracia de Dios nos sostienen. Es en estos momentos de prueba que encontramos consuelo en la promesa de que no estamos solos y que el amor de Dios es más grande que cualquier herida o traición. Que cada uno de nosotros pueda reflexionar sobre el poder de esa gracia infinita y encontrar en ella la fortaleza para seguir adelante. En momentos de dolor y desesperación, cuando la vida parece habernos dado la espalda, es fácil sentir que el mundo se desmorona a nuestro alrededor. Me encuentro en un punto donde todo parece perdido. Recuerdo el momento del golpe, ese instante en que mi esposa, mi compañera de vida, ya no está conmigo. Su partida fue como un rayo en un cielo despejado, inesperado y devastador. Ahora, cuando todos se han ido y el silencio se apodera de mi hogar, me siento solo, abrumado y sin saber qué dirección tomar. En medio de este caos aparece Jesús y me dice: no te entristezcas. Y me pregunto, ¿cómo no entristecerme? ¿Acaso no tengo sentimientos, no tengo corazón? Me cuestiono si el cristianismo nos convierte en robots sin emociones. Pero no, queridos amigos, no es así. Jesús, en su infinita sabiduría y amor, nos invita a encontrar consuelo en su presencia. Nos llama a recordar que, aunque las circunstancias sean inciertas, su amor y su gracia siempre nos sostienen. Es como cuando un niño cae y su madre lo abraza. El dolor no desaparece de inmediato, pero el abrazo lo hace más llevadero. Hoy estoy sin empleo, sin dinero, con mi hijo en la cárcel y sin documentos. Parece que todo está en mi contra. Pero en medio de esta tormenta, la luz de Jesús brilla más fuerte. Él nos enseña que incluso en el dolor más profundo hay esperanza. Nos invita a reflexionar sobre nuestra fe, a encontrar fuerzas en su amor incondicional y a entender que sus planes son perfectos, aunque a veces no los comprendamos. Amigos, les animo a abrir sus corazones a Jesús, a dejar que su amor sea la guía en los momentos más oscuros, porque al final no estamos solos. Él camina con nosotros, nos sostiene y nos ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que en este viaje de la vida, confiemos en Él, porque su gracia es suficiente y su amor eterno. Está todo mal, ¿verdad? Y sin embargo debo sonreír porque soy cristiano, ¿no es así? Si hay algo que Dios respeta profundamente, son tus emociones. Porque fue Él quien colocó cada una de esas emociones en tu corazón. Dios te creó con la capacidad de ser feliz, de llorar, de alegrarte, de reír. Él te conoce mejor que nadie y entiende cada matiz de tus emociones. Así que cuando Él te dice que no te entristezcas a pesar de la tristeza, del dolor, de las dificultades que estás enfrentando, es porque tiene un propósito mayor para ti. Nadie llega a la iglesia sin motivo. Todos estamos aquí buscando algo, una respuesta, una guía. Cada uno de ustedes, en mayor o menor grado, enfrenta sus propias batallas. Tal vez con un hijo, una persona querida, contigo mismo, en el trabajo, en tus finanzas. Todos llevamos nuestras luchas, nuestras expectativas, nuestros sueños y también nuestros dramas. Y entonces Dios nos dice: no te entristezcas. ¿Por qué? Porque Él es el camino. La expresión "yo soy el camino" es profundamente interesante. A menudo la repetimos, pero ¿qué significa realmente? Me encanta hablar con los niños y los ancianos porque ellos siempre dicen la verdad sin adornos. Si no quieres escuchar la verdad, nunca le hagas una pregunta a un niño o a un anciano porque te la dirán sin rodeos. Recuerdo que una ancianita me dijo un día: pastor, no entiendo su sermón. Le pregunté qué era lo que no entendía y me respondió: usted dice que Jesús es el camino, pero para mí un camino es un pedazo de suelo donde uno pisa. ¿Cómo puede Jesús ser un camino? Quiere decir que debemos pisar sobre Él. Este comentario me hizo reflexionar profundamente. Jesús como camino significa que debemos seguirlo, confiar en Él, dejar que guíe cada paso de nuestra vida. Nos muestra el sendero de la fe, el amor y la esperanza. Muchos saben que fui misionero en la selva durante 3 años al inicio de mi ministerio, trabajando entre los indios de la tribu Ashaninka en el interior de mi país. Fue una época sin carreteras, sin comodidades, pero llena de aprendizajes y conexión con nuestra esencia humana. En aquellos días
Aprendí que el verdadero camino es aquel que nos acerca a Dios, que nos invita a amar y servir, a encontrar la paz en su amor y su gracia. Así que cuando te encuentres en momentos de duda o dolor, recuerda que no estás solo. Dios te ofrece su amor incondicional y su gracia infinita. Él es el camino que te llevará a donde realmente necesitas estar. Todo el viaje era en el río, a través de un pequeño bote o a pie, atravesando la espesura de la selva. Sabíamos dónde estaban las aldeas en medio de la mata, pero no había caminos, no había carreteras. Con el tiempo aprendí a usar un machete para abrirme paso a través de la selva, pero al principio contraté a un joven indígena de 20 años para que fuera mi guía. Él iba delante de mí y me decía: pastor, usted venga detrás de mí. Si yo voy a la izquierda, usted va a la izquierda. Si voy a la derecha, usted va para la derecha. Si yo salto, usted salta. Haga todo lo que yo hago, venga detrás de mí, yo soy su guía. Un día, mientras caminábamos, me di cuenta de que él estaba un poco desorientado porque miraba hacia un lado, hacia otro, delante, detrás. Pensé para mí mismo: este muchacho está perdido, pero no dije nada. Seguimos avanzando hasta que se detuvo. Le pregunté: ¿no me irás a decir que estás perdido? Él respondió: no, pastor, yo no estoy perdido. Le insistí: estás perdido, porque hace rato te veo mirando por todos lados. Estás perdido. Él me aseguró: no, pastor, yo jamás me pierdo. Le dije: entonces muéstrame el camino. En ese momento él me tomó del brazo, me acercó a él y me mostró la densa selva. Me dijo: pastor, ¿quiere que le muestre el camino? ¿Qué camino? Aquí en la selva no hay caminos. El único camino soy yo, sígame. Yo lo llevaré donde usted quiera llegar. Ese día entendí profundamente lo que Jesús quiso decir cuando afirmó: yo soy el camino. En esta vida no hay caminos claros. Hay muchos caminos mentirosos, falsos, engañosos. Por ejemplo, el dinero te dice: yo soy el camino. Ven, yo te llevaré. Y muchos corren tras el camino llamado dinero. Pero ¿cuál es el fin? Como dice Salomón: hay camino que al hombre le parece derecho, pero el fin de ese camino es la muerte. Es importante reflexionar sobre esto. El dinero en sí no es malo. Aquí está el problema: no es el dinero, sino el amor al dinero lo que puede ser peligroso. Jesús nos ofrece un camino diferente, un camino de amor, de paz, de propósito. Es un camino que nos invita a seguirle a Él, a confiar en su guía, a dejarnos llevar por su amor y su gracia. En lugar de buscar caminos que nos pueden desviar, recordemos que en Jesús encontramos el único camino verdadero, el camino que nos lleva a la vida eterna. Cuando hablamos del dinero, a menudo nos encontramos en un dilema. A veces como cristianos escuchamos que no deberíamos preocuparnos tanto por el dinero, pero ¿cómo entender esto? Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que el dinero no debe ser el centro de nuestras vidas. Para aquellos que han entregado su vida a Cristo, el dinero es secundario, es solo una herramienta, no el propósito de nuestra existencia. Pero ¿qué significa realmente que el dinero es secundario? Imaginemos que vamos al supermercado. Llegamos a la caja y claro, necesitamos dinero para pagar. No hay duda de que el dinero tiene su importancia práctica. Sin embargo, no debemos caer en el extremo de vivir una vida mística y desconectada de la realidad. El dinero es una parte necesaria de nuestra vida diaria, pero no debe ser el motor que impulsa nuestro corazón. Trabajar honestamente, esforzarse y buscar la bendición de Dios en nuestras finanzas es esencial. No hay nada de malo en aspirar a la prosperidad si es la voluntad de Dios para nosotros. No temas convertirte en millonario si es con integridad y humildad. Sin embargo, nunca debemos pensar que el dinero es la clave de la verdadera felicidad. La felicidad genuina proviene de una relación cercana con Dios y de vivir en su amor y gracia. Recuerdo la historia de uno de los hombres más ricos de Brasil, quien, a pesar de su inmensa riqueza, encontró que lo material nunca podría llenar el vacío de su corazón. Fue solo al encontrar el amor de Cristo que descubrió la verdadera paz y alegría. Reflexionemos sobre esto. El dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca podrá comprar la salvación ni el amor eterno que solo Dios puede ofrecer. Así que, mis queridos, busquemos siempre primero el reino de Dios, confiando en su provisión y amor infinito. Que nuestras vidas sean un reflejo de su gracia.
entendiendo que el dinero es solo un recurso y no el destino. Contaré una historia que nos llevará a una profunda reflexión sobre el verdadero significado de la felicidad y el amor espiritual. Imaginemos a un hombre que lo tiene todo en el mundo: riqueza, poder y la capacidad de comprar todo lo que quiera. Este hombre, cuyo secretario ejecutivo es miembro de nuestra comunidad religiosa, recibió una copia de mi libro como regalo una Navidad. Él, desesperado y vacío a pesar de su riqueza, se encontró llorando en medio de su riqueza. Porque sí, amigos míos, los ricos también lloran. Esto no es simplemente una novela, es la realidad de la vida. Creemos erróneamente que al acumular riquezas encontraremos la felicidad eterna. Pero amigos, conozco a personas adineradas que en su desesperación han llegado incluso a quitarse la vida, o que se sienten tan perdidos que no saben qué camino tomar. He visto a padres millonarios que vienen a mí rogando por una oración para que sus hijos salgan de la cárcel, porque ni todo el dinero del mundo puede liberarlos de esa angustia. Este hombre, frente a mí, me confesó con lágrimas en los ojos: pastor, lo tengo todo, puedo viajar a cualquier lugar del mundo en mi propio avión, pero no soy feliz. Al llegar la noche, una tristeza inexplicable me invade. Es como si debiera algo, pero no sé qué. En el corazón humano existe un vacío que nada material puede llenar. Una señora brasileña me contó que ahorró durante 8 años para cumplir su sueño de hacer un crucero por el Caribe. Pero al regresar a casa, al abrir su maleta, sintió una profunda tristeza y comenzó a llorar. Todo lo que había anhelado se había desvanecido en un instante. ¿Alguna vez has sentido algo similar? Esperas con ansia las vacaciones, pero al terminar te queda un vacío. Planificas la boda de tu hijo con tanto amor, y cuando todo termina, solo queda un silencio que te hace llorar. Este vacío, queridos, es un anhelo del alma por algo más grande, por el amor y la gracia de Dios. Finalmente, este hombre millonario, en su búsqueda de respuestas, me pidió 2 cosas. Pastor, no me pida que me convierta en miembro de su iglesia y no me hable de Jesús. Pero amigos, ¿acaso no es el amor de Jesús lo que puede llenar ese vacío? Es en su gracia donde encontramos la verdadera plenitud. Hoy los invito a reflexionar sobre esto. ¿Qué estás buscando para llenar tu corazón? Recuerda que el amor y la gracia de Dios están siempre a tu alcance, esperando sanar y llenar ese espacio que nada más puede. Quiero compartir con ustedes una reflexión que nace del corazón y nos llega a lo más profundo. Imaginen a un pastor como yo que ha dedicado su vida a predicar sobre Jesús y la fe. Alguien me dijo: ¿eres pastor? Solo hablas de Jesús y la religión. Y yo le dije: no, amigo. Si quieres puedo hablarte del tipo de cambio del dólar, la bolsa, la cultura de los países que he visitado e incluso de fútbol. Pero me hiciste una pregunta que me llegó al alma. ¿Qué me estoy perdiendo? Y la respuesta no está en los dólares, ni en las acciones, ni en la cultura, ni siquiera en el fútbol. Lo que te estás perdiendo es a Jesús. Piensa por un momento en la vida que llevamos, en cómo buscamos llenar nuestros vacíos con cosas materiales. Jesús nos dice: hijo, yo soy el camino, ven conmigo, yo te llevo. Pero a menudo, en lugar de seguir su voz, nos dejamos seducir por la voz engañosa del dinero o del placer. Creemos que acumulando riquezas o buscando placeres encontraremos la felicidad, pero nos damos cuenta de que aún así no somos felices. El placer, queridos, es una bendición de Dios. No es pecado sentir placer. Es algo que experimentamos a través de los 5 sentidos que Dios mismo nos dio: el olfato, el tacto, el gusto, los oídos y los ojos. Dios nos dio estos sentidos para que disfrutáramos de la vida, no para que los temamos o los evitemos. Así que disfruta del pan que Dios te da, goza de la vida sin miedo. El cristianismo y la felicidad no están en conflicto. Lo peligroso, sin embargo, es olvidar a Jesús en nuestra búsqueda incesante de placer. Porque el placer por el placer en sí mismo nos lleva a la locura, a la desesperación y al vacío. Jesús es el camino. Y eso es lo que quiero que entiendan hoy. Este libro que tengo en mis manos, la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, es un manual de sobrevivencia, de felicidad y prosperidad en esta vida. No es un libro de prohibiciones, sino un faro de amor y esperanza. Así que no tengamos miedo de levantar este libro y de vivir según sus enseñanzas.
No lo veamos como una colección de restricciones, sino como la manifestación del amor y la gracia de Dios. Que cada uno de nosotros encuentre en Él la guía que necesitamos para vivir una vida plena, llena de amor y de paz. Amén. Y muchas veces nos encontramos con el temor de estudiar este libro, porque pensamos que solo prohíbe, que solo nos dice que es pecado. Pero queridos amigos, no es así. Este libro es en realidad el manual de felicidad que Dios nos ha dejado con amor incondicional. Imagina por un momento cuando compras un aparato eléctrico. ¿Alguna vez has abierto la caja y visto el manual de instrucciones envuelto en plástico? Si eres como yo, un ser humano común y corriente, ¿qué es lo que haces primero? Abres la caja, sacas el plástico, desechas el librito a un lado y empiezas a manipular el aparato. Presionas aquí, aprietas allá, jalas por aquí y con un poco de suerte logra funcionar. Damos gracias a Dios que muchas veces funciona. Pero me pregunto, ¿para qué está el manual ahí? Pues casi nadie le presta atención. Ahora, imagina que el manual dice que debes usar energía de 110 voltios y tú decides conectar 220. ¿Qué sucedería con el aparato? Probablemente se dañaría. Y aquí está la lección más importante. Tú no eres un aparato eléctrico. Eres una persona, un ser creado por Dios. Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos ha dado un manual para nuestra vida. Nos ha dejado instrucciones para vivir plenamente, para encontrar paz y felicidad verdadera. Es un llamado a reflexionar, a abrir nuestro corazón a su amor y gracia. Porque cada página de este libro está escrita con amor divino, con el deseo sincero de que vivamos una vida llena de significado. Así que te invito a no dejarlo a un lado, a no ignorar el mensaje que Dios tiene para ti, porque en cada verso, en cada palabra, hay una promesa de amor, una guía para nuestro caminar diario. Tómate un momento para pensar, para meditar en lo que este libro significa para tu vida. Ábrelo, léelo y deja que el amor y la gracia de Dios transformen tu ser. Permítanme recordarles algo esencial. Eres un ser humano único y maravilloso, lleno de sentimientos y sueños, de tristezas y alegrías, incluso en este mundo dominado por la tecnología. Vivimos en un entorno donde a menudo nos sentimos como simples números, como robots programados para producir sin cesar. Pero tú, querido amigo, eres mucho más que eso. Eres una creación divina y Dios no olvida quién eres porque Él te hizo con amor y propósito. En tu trabajo puede parecer que nadie se preocupa por lo que sientes. Quizás incluso en tu hogar te sientas incomprendido, pero Dios sí se preocupa. Él está profundamente interesado en tus sueños, incluso en aquellos que guardas en silencio. Él desea entrar en tu vida, ser parte de tu jornada y transformar tu día a día con su amor y su gracia. No eres una máquina, no eres un aparato eléctrico, eres un ser humano hermoso y por lo tanto no tienes un fabricante sino un creador. Un creador que te ha traído a este mundo con un propósito específico y un plan perfecto para tu vida. Nunca conocerás la verdadera felicidad hasta que encuentres ese propósito divino. Y te aseguro, el plan de Dios para ti no es que vivas en un hogar destruido, no es que llores cada noche en soledad, ni que tus hijos te causen tristeza. Dios no desea que te sientas vacío o desesperado. Él no quiere que camines por este mundo sin rumbo, como un barco a la deriva. Dios te ha dado un manual, un libro de instrucciones que tengo aquí en mis manos, su palabra. Muchos buscan la felicidad y la prosperidad, pero desconocen este manual. Y si no lo conoces, ¿cómo esperas que las cosas funcionen en tu vida? Por eso tantas personas se casan y no encuentran la felicidad, tienen hijos y solo experimentan tristeza. Miles pierden la esperanza, se rinden a la mediocridad o peor, pierden las ganas de vivir. Todo porque no conocen el manual de la vida. En este manual Jesús nos dice, yo soy el camino. En un mundo lleno de misticismo y confusión, algunos esperan que Jesús les guíe de manera mágica. Pero queridos amigos, Jesús no trabaja así. Él nos guía a través de su palabra, a través de su amor. Y está siempre dispuesto a caminar a nuestro lado si simplemente abrimos nuestro corazón a Él. Amén. Jesús no actúa de esa manera, porque todo lo que Él quería revelarte, enseñarte y mostrarte ya lo ha hecho a través de su palabra. Cuando Jesús te dice, yo soy el camino, sígueme, te está asegurando que te llevará con seguridad a donde deseas llegar.
Es como si te susurrara al oído: abre mi palabra y léela. En ella Él te guía sobre si debes ir a la izquierda o a la derecha, si debes emprender ese negocio ahora o después, si es momento de casarte con esa persona o no. Te muestra cómo multiplicar el dinero que ganas, cómo cuidar de tu salud. Todas las instrucciones para llevar una vida plena y feliz están en la palabra de Dios. Yo soy el camino. Pero querido amigo, cuando Jesucristo dijo eso, te estaba invitando a una relación, a una vida de comunión personal con Él. Esta es la parte más hermosa: debes convertir a Jesús en tu amigo personal. Permíteme ilustrar esto con una experiencia personal de mi tiempo en la selva. Déjame contarte mi historia. Soy el típico muchacho que prácticamente nació en la iglesia. Mi madre conoció el Evangelio cuando yo tenía apenas 3 años, así que crecí prácticamente conociendo el Evangelio. Sin embargo, viví en tiempos en los que los adultos, y espero que eso haya cambiado con el tiempo, solo se preocupaban de que los jóvenes se comportaran bien. Si era feliz o no, si lloraba o sufría, no les importaba. Su preocupación era que guardara el sábado, que cumpliera con esto o aquello, que no hiciera esto o aquello. Recuerdo vividamente esas experiencias. Ahora, en Navidad llevé a mis hijos a Jauja, la ciudad donde nací, para mostrarles el lugar donde crecí, la escuela donde estudié y la pequeña iglesia donde todo esto ocurrió. No era una iglesia, era un pequeño cuarto donde se reunían 8 o 9 personas. El director del grupo, que era también el diácono y prácticamente todo, tenía una vara grande con un clavo en un extremo. Se paraba en la puerta como un centinela, vigilando quién se movía o conversaba. Si alguien hablaba, no se acercaba a decirles amablemente que guardaran silencio, no, simplemente usaba la vara. Esta historia, aunque sencilla, nos recuerda que la verdadera relación con Jesús no es sobre reglas y restricciones, sino sobre amor y gracia. Jesús te invita hoy a conocerlo de verdad y dejar que su amor transforme cada aspecto de tu vida. Su palabra es un tesoro de sabiduría y amor esperando ser descubierto por ti. ¿Estás listo para abrir tu corazón y caminar de la mano con tu amigo más fiel? Hoy quiero compartir con ustedes una historia de mi infancia que, aunque en su momento fue un poco dura, me dejó lecciones que han perdurado a lo largo de mi vida. Recuerdo que en aquel pequeño cuarto mi abuelo tenía una vara. Con ella alcanzaba cualquier rincón, y si 2 niños se distraían conversando, esa vara los llamaba la atención de inmediato. Sí, quizás más de una vez esa vara dejó su huella en mí. Pero amigos, no quiero que se queden con la imagen de un castigo, sino con el amor y la disciplina que me enseñaron a valorar las palabras de Dios. En mi juventud aprendí muchos versículos de memoria, pero no fue en la facultad de teología donde los memoricé. Fue en aquellos días de devoción matutina, cuando cada día nos comprometíamos a memorizar un versículo, y al llegar el sábado debíamos recitarlos todos de memoria. Si un niño no lograba recordar los 7 versículos, la esposa de mi abuelo, con ortiga en mano, tenía su propio método para enseñar la importancia de la memoria y la dedicación. Reflexionando ahora, puedo ver que aquellos momentos fueron un acto de amor, una preparación para enfrentar la vida con la palabra de Dios siempre presente en mi corazón. Cada uno de esos versículos memorizados se convirtió en una semilla de fe, creciendo y floreciendo a lo largo de los años. Así como una planta necesita cuidado y atención para crecer, nuestra fe también requiere ser nutrida día a día. Los animo a que encuentren en su vida esos momentos de disciplina y amor que, aunque difíciles, nos acercan al amor infinito de nuestro Señor. Recordemos que detrás de cada enseñanza está la gracia y el amor de Dios, siempre guiándonos y protegiéndonos. Que cada uno de nosotros pueda reflexionar sobre las lecciones que la vida nos da y cómo éstas nos acercan más a Él. Fue así que aprendí la Biblia casi de memoria, y había un lema en esos tiempos: la letra con sangre entra. Queridos amigos, permítanme compartir con ustedes un poco de mi viaje. Yo era un niño obediente, siempre siguiendo las reglas, cumpliendo con todo lo que se esperaba de mí. La iglesia estaba satisfecha, decían: este niño, cuando crezca, será pastor porque sigue todo al pie de la letra. Pero ¿quién se preocupaba por lo que realmente pasaba en mi corazón? Nadie, porque todos estaban enfocados en lo que no debía hacer: no ir, no hacer, no comer. Dentro de mí había una revolución constante. Pensaba: cuando crezca me iré de aquí,
no quiero saber nada de la iglesia. Sin embargo, al crecer, descubrí otra tragedia. Me había convertido en una especie de perrito amaestrado. Nunca pensé en dejar la iglesia y así me quedaría para siempre. Me habían enseñado eso, pero en mi interior no era feliz. A los 16 años empecé la facultad de teología y una voz interna me decía que como futuro pastor debía cumplir con todo. Pero mi corazón seguía vacío, deseando vivir las experiencias de la juventud, explorar y conocer el mundo. A los 20 años me dieron mi primera iglesia y les digo a mis hijos que nunca tuve juventud, pasé directamente de la adolescencia a la adultez. Era el pastor, el ejemplo en mi iglesia, pero mi corazón seguía vacío. Predicaba el evangelio como fuente de felicidad y alegría y al llegar a casa me preguntaba, ¿dónde está esa alegría? Esta es la tragedia de muchos cristianos, queridos. Sabemos todo lo que no debemos hacer, no esto, no aquello. Y también sabemos lo que debemos hacer esto, hacer aquello. Pero la tragedia radica en que, aunque nos esforzamos por hacer lo que sabemos que debemos hacer, a menudo no lo logramos. Y luego cantamos un coro que dice, somos un pequeño pueblo muy feliz, pero falta la sinceridad en esos sentimientos. ¿Por qué debemos ser felices? Porque somos cristianos, nos dicen. Pero queridos, nadie es feliz solo porque se lo dicen. La felicidad no se impone, no se logra con reglas o restricciones. La verdadera felicidad emana del interior, del amor y la gracia de Dios. Es un regalo divino que debemos aceptar y nutrir. Reflexionen sobre esto. ¿De dónde proviene su felicidad? Quizás es hora de abrir nuestros corazones al amor y la gracia infinita de nuestro Señor y permitir que esa luz ilumine nuestro camino. Yo no tenía ¿por qué? Porque yo no tenía a Cristo. Tenía la iglesia, tenía las normas, tenía la doctrina, pero Cristo no estaba en mi corazón. En mi vida nadie me enseñó a amar a Jesús, me enseñaron a temerle a Dios. Y con miedo uno puede obedecer, pero jamás ser feliz. Yo era aquel joven típico que nunca hizo nada malo por miedo, pero tampoco podía afirmar que era un pastor de iglesia feliz. Recuerdo mi primer año, era soltero, predicaba con fervor, decía a los hermanos que el evangelio trae felicidad. Terminaba al mediodía y los hermanos me invitaban a almorzar. Pero yo regresaba solo a casa, me acostaba, miraba el techo y sentía un deseo inmenso de llorar. Dios mío, ¿qué me pasa? No soy feliz. Esa pregunta resonaba en mi mente. ¿Dónde estaba la alegría prometida? En el segundo año de mi ministerio reuní el valor para actuar, metí la mano en el bolsillo, saqué mi credencial de pastor y fui a ver a mi presidente. Le dije, te devuelvo la credencial. No quiero ser más pastor. Su reacción me sorprendió. Se levantó, cerró la puerta de la oficina, movió su silla junto a mí, me miró a los ojos y preguntó, ¿tienes algún pecado escondido? Nunca pensé que diría lo que dije. Me gustaría tener un pecado escondido porque al menos sabría por qué no soy feliz. El problema es que no estoy bien, pero no soy feliz. ¿Cómo puedo seguir siendo pastor si no soy feliz? No puedo, me voy. En sus ojos vi compasión. Me dijo, calma, espera un año más, te enviaré a la selva. Allí, solo con la naturaleza, con los indios, te encontrarás. Fui, aunque no sentía la necesidad de encontrarme conmigo mismo, pues me encontraba conmigo cada día. Pero lo que veía era un hombre derrotado, un hombre que pensaba y sentía, pero no actuaba por miedo. Fue en la selva donde encontré el camino. Un viernes salí temprano de casa, debía encontrar una aldea, pasar unos días con los hermanos y regresar. Pero a las 4 o 5 de la tarde estaba perdido, no encontraba el camino. Y cuando uno está perdido, puede pasar la vida entera buscando felicidad, deseando llegar a casa, anhelando alcanzar su destino. En ese momento de desorientación, comprendí que no es en la claridad de las doctrinas o en el cumplimiento de normas donde encontramos a Cristo. Es en el amor, en la gracia, en la entrega genuina hacia Él. Y ahí, en medio de la selva, rodeado de naturaleza y sencillez, encontré a Jesús. Me di cuenta de que, a pesar de todo, su amor y su gracia siempre habían estado presentes esperando por mí. Los invito a reflexionar. ¿Dónde está su felicidad? ¿Han encontrado a Cristo en sus vidas? No esperen a perderse en la selva de la vida para descubrir el camino verdadero. La paz y la felicidad que tanto anhelamos están al alcance en el amor y la gracia infinita de nuestro Señor. Si no tienes el camino,
te encuentras vagando, buscando y a veces sintiéndote más perdido con cada paso. Recuerdo un día cuando alrededor de las 5 o 6 de la tarde el cielo comenzó a oscurecerse. Una tormenta se avecinaba y pronto la lluvia comenzó a caer con fuerza. Era como si todo el agua del cielo se desbordara de una sola vez, similar a esos días lluviosos aquí en Orlando. Me encontré buscando refugio y terminé acurrucado bajo un árbol con mi mochila a mi lado. Mientras estaba allí, miré mi reloj. Eran las 6 de la tarde. No sé cómo es para ustedes un viernes a las 6, pero en mi hogar, cuando éramos pequeños, ese momento tenía un significado especial. Los viernes a las 6 ya nos habíamos reunido todos, bien bañados y cambiados de ropa, listos para recibir el sábado. Desde la cocina, el aroma del pan caliente que mi mamá preparaba llenaba el aire. Era una tradición que ella misma mantenía con amor, horneando pan todos los viernes por la tarde. Y cuando me casé, mi esposa continuó esa hermosa costumbre. Reflexionando sobre esos momentos, me doy cuenta de cuán bendecidos estamos por las pequeñas tradiciones que nos conectan con nuestras raíces y nos recuerdan el amor y la gracia de Dios. Así como mi madre dedicaba tiempo y amor a preparar ese pan, Dios nos invita a encontrar refugio y calidez en su amor incondicional. Él nos ofrece un camino, una dirección, incluso cuando nos sentimos perdidos en la tormenta. Ahora, les pregunto, ¿qué tradiciones o momentos especiales llenan sus corazones de calidez y amor? ¿Cómo pueden esos momentos ser un reflejo del amor y la gracia que Dios derrama sobre nosotros cada día? Quizás es hora de detenernos un momento y apreciar esos instantes sencillos, pero llenos de significado, permitiendo que nos guíen de regreso al camino que Dios ha trazado para nosotros. Cuando el reloj marca las 6 de la tarde y me encuentro solo en medio de la selva, empapado por la lluvia que cae sin cesar, sentí una profunda tristeza y ganas de llorar. Me preguntaba a mí mismo, ¿qué estoy haciendo aquí perdido en este lugar? ¿Realmente estoy cumpliendo mi ministerio? Sí, estoy aquí por mi ministerio, pero ¿qué sentido tiene si no puedo encontrar la felicidad? Me cuestioné, ¿por qué estoy sufriendo todo esto? La lluvia no parecía tener fin. A medida que anochecía, el cielo se oscurecía y la lluvia se intensificaba. Me levanté decidido a encontrar el camino de regreso. Corría de un lado a otro, caía y me levantaba una y otra vez. En medio de este caos, mi mochila cayó en un abismo. Al intentar recuperarla, resbalé varios metros en el barro. Desesperado, intenté salir, pero era imposible. En la reserva, cuando alguien se pierde, debe gritar, porque alguien podría escucharlo y ayudar. Comencé a gritar y a lo lejos escuché una respuesta. El grito se hacía cada vez más cercano. Sentí que alguien se acercaba, alguien que parecía estar en el mismo camino. Llamé con todas mis fuerzas y finalmente un indígena de la tribu apareció. Con su mano fuerte me ayudó a levantarme del barro. Le pregunté quién era, pero no respondió. Me llevó con paciencia por el sendero resbaladizo. Cuando alcanzamos la cima volví a preguntar de dónde venía, qué hacía allí, pero su silencio persistía. Creí que no me entendía, quizás no hablaba español, pero su mano firme lo decía todo. Estaba allí para ayudarme. Caminamos juntos durante horas hasta que finalmente me mostró las luces de la aldea. Lo solté y corrí hacia ellas, aunque volvía a caer. Él, con su bondad, me ayudó nuevamente a levantarme. Llegamos a la aldea, donde el cacique me recibió con una antorcha, sorprendido de verme a esa hora. Le expliqué que me había perdido y buscaba un lugar para descansar. Me ofrecieron refugio, me dieron ropa seca y pude dormir junto al fuego. Al amanecer del sábado desperté con el aroma de la mazamorra de plátano y yuca cocida. Mi ropa estaba seca y el calor del fuego había disipado el frío de la noche. Amigos, en esos momentos de desesperación, cuando sentí que todo estaba perdido, recordé el inmenso amor y la gracia de Dios. Así como ese indígena apareció para guiarme, Dios siempre extiende su mano misericordiosa en nuestros momentos más oscuros. Nos invita a confiar en su amor y a recordar que nunca estamos realmente solos. Reflexionemos sobre cómo podemos ser esa mano amiga para otros, porque en cada acto de bondad estamos reflejando el amor divino. Quiero compartirles una historia que me ocurrió una noche que nunca olvidaré. Un amigo me preguntó, pastor, ¿cómo llegaste anoche hasta aquí? Le respondí que un indio había estado a mi lado y me había guiado. ¿Qué indio?
preguntó él extrañado. El que estaba a mi lado cuando viniste a saludarme, le respondí. Y él me dijo, pastor, cuando las personas como usted se pierden, a menudo sienten miedo, empiezan a imaginar cosas. Usted estaba solo. Ese comentario me hizo reflexionar. No quise discutir, así que le pregunté a Juan dónde había agua. Me señaló hacia abajo. Me arrodillé cerca del arroyo y por primera vez sentí que mi oración no se perdía en el vacío. Sentí que alguien estaba a mi lado escuchándome. Nunca he visto a Jesús con mis ojos. Nunca lo he tocado. No cuento esta historia para resaltar el aspecto místico. No quiero que piensen que vi un ángel. Podría haber sido un ángel o quizá un verdadero indio. Pero lo importante es la gran verdad que descubrí esa noche. El cristianismo no es solo asistir a la iglesia. No es solo conocer la doctrina. No es cumplir con reglas. Eso lo puede hacer cualquiera. Ser cristiano es mucho más profundo. Aquella noche me di cuenta de que había estado siguiendo todo al pie de la letra, pero en el momento que más necesitaba de Jesucristo, me sentí solo. Había vivido mi vida cumpliendo con todo, pero en soledad. Y esa noche entendí que el cristianismo es salir de la mediocridad, de ser un mero miembro de iglesia y desarrollar una relación personal con Dios, mi Cristo. Recuerdo a David cuando decía, mi Dios, mi salvación. No decía Dios, decía mi Dios. Queridos, solo habrán encontrado a Jesucristo como su Salvador el día que puedan decir, mi Señor, mi Dios, mi Jesucristo. Desgraciadamente, si no has llegado a eso, tu experiencia no es completa. A menudo es en el dolor, en la derrota, en las lágrimas y el fracaso cuando descubrimos la necesidad de tener un Dios personal. Cuando nuestras propias fuerzas ya no son suficientes, cuando nuestro moralismo barato no nos lleva a ninguna parte, es en esos momentos de soledad y desesperación que encontramos a mi Dios, mi Cristo. Y mientras no hayas llegado a esa experiencia, no has descubierto lo que realmente significa la vida cristiana. A veces cuando manejo por las grandes ciudades y me detengo en un semáforo, miro a mi lado y veo al conductor del otro vehículo sonriéndome. Sé por qué sonríe, me ve hablando solo, pero no estoy solo. Estoy conversando con mi Dios, mi Cristo. Es en esos momentos de conexión personal que encontramos verdadera paz y sentido en nuestra vida cristiana. Que cada uno de ustedes pueda encontrar su propio camino hacia ese descubrimiento personal y transformador. Y él debe preguntarse si está loco. ¿Acaso no es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez? En esos momentos de duda, de incertidumbre, es natural cuestionar nuestra propia cordura. Pero déjame decirte algo, no estás solo. Todos, en algún punto de nuestras vidas hemos sentido esa inseguridad, ese miedo a lo desconocido. Cuando surge la rabia, cuando todo parece calmarse a tu alrededor y sientes que no hay salida, no desesperes porque hay una verdadera oscuridad a la luz. ¿Sabes con quién estás hablando? No hablas con cualquiera. No es necesario rezarle al viento. Te estás comunicando con la alegría de sostener el universo en sus manos y al mismo tiempo acariciando suavemente tu rostro. Incluso si no puedes encontrarlo, Él todavía está allí. Aunque no lo recibas, su amor todavía te rodea. Incluso si no entiendes lo que está pasando, su gracia todavía te está elevando. Como un niño pequeño que toma la mano de su padre mientras cruza la calle. El niño no tenía idea de lo que estaba pasando. No encontró ningún peligro. No entiendes el mal. Pero se sentía seguro sabiendo que su padre no lo dejaría ir. Este es el amor de Dios por ti. Dios no te abandona a mitad del camino. Él te acompaña en cada paso del camino, incluso cuando te tiemblan las piernas. No está lejos. Él no está enojado contigo. Él está más cerca de ti de lo que crees. Y en medio de la brutalidad, en medio de las lágrimas, en medio del cansancio que nadie comprende, hay una voz suave que te susurra: no tengas miedo, estoy contigo. Mi gracia es suficiente. Mi amor es infinito. Así que cuando ya no puedas más, no te rindas. No estás loco, no estás solo. Estás en las manos de Dios, quien te ama con un amor eterno. Y si estás en Él, estás en el lugar más seguro del universo. Confía en mí. Detente un momento, porque la gracia de Dios nunca se acaba. Confía en Él. Entrégale todo tu corazón. Y descubrirás que la gracia más hermosa es saber que incluso cuando ya no puedas más, Él te sigue amando igual.